Muy buenas tardes. Vamos a continuar con una plática breve para los que están interesados en el tema de efecto del clima sobre los agroecosistemas. Esta es una plática breve que se va a llevar a cabo aquí con el doctor Luis Orlando Tejada, que bueno, es especialista en cambio climático y ha trabajado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aquí en México. Y bueno, le agradecemos aquí la participación en este rato, con la aclaración que va a haber una plática magistral del doctor el día de mañana, que está programada a las 13 horas, de 13 a 14 horas, tiempo de México, que es el efecto del cambio climático en los ecosistemas, y va a ser transmitido también por esta vía. Tenemos aquí algunos comentarios que queremos hacer aquí al doctor, y una de las preguntas que tenemos es ¿qué tanto está afectando el cambio climático en los ecosistemas agrícolas? Bien, buenas tardes. En realidad esto del cambio climático es un tema bastante controversial, definitivamente. De hecho, si vamos nosotros a un panel de especialistas, habrá gente que diga eso en realidad es un invento de los países avanzados y que en realidad, al contrario de ir hacia lo que es un calentamiento global y con argumentos de juicio, ellos dicen, no, en realidad posiblemente vayamos hacia una nueva glaciación, o sea, hacia que vamos a otra vez a tener una edad del hielo, podemos decir. O sea, es un tema controversial. De hecho, cuando yo comencé a leer sobre lo que es el cambio climático y sobre todo lo que es el calentamiento global, a principios de los 70, sinceramente dije, sí tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es nuestro planeta es un sistema cerrado, en cierta forma. Eso es, entonces lo que nos llega en realidad es la energía que nos está llegando del sol continuamente y que eso sí no es reciclable. De ahí todo lo demás, de lo que es la materia, sí la podemos reciclar en cierta forma. Y entonces, en esto del cambio climático, decíamos que es una cuestión controversial y así la podríamos ver. De hecho, hay gente que opina de que aquellos que creen que no vamos hacia un cambio climático, dicen que son los optimistas y que gracias a que hay optimistas es que tenemos aviones, y los que dicen que, ¿verdad?, que creemos en realidad en que va a cambiar el clima, dicen que somos los pesimistas y gracias a que hay pesimistas se inventaron los paracaídas. Así que depende cómo veamos la problemática. Claro, hay intereses creados como en todo. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Por qué decimos que en la agricultura es la actividad humana la que está causando mayor impacto ecológico? Bien, en la pregunta anterior veíamos y hablábamos de lo que es el efecto del cambio climático en los ecosistemas. Vamos a ver, todo ecosistema en forma natural tiene principios de sustentabilidad. Y dentro de los principios de sustentabilidad está que tenemos una energía, que podríamos decir es inagotable, el sol. Tenemos un reciclado de la materia, en forma natural lo hay. Otro de los principios ecológicos de sustentabilidad de los ecosistemas naturales es que tenemos factores reguladores. Esos son los factores reguladores que en cierta forma nosotros hemos alterado con las prácticas agronómicas. En este caso, básicamente el uso de plaguicidas. Y por otro lado está la biodiversidad. Bien, cuando nosotros hacemos agricultura, ¿qué es lo que ocasionamos? Quitamos la vegetación nativa. Mucha de esa vegetación nativa es el resultado de millones de años de evolución, sobre todo en las selvas tropicales lluviosas, que son los ecosistemas, podríamos decir, más antiguos. ¿Ok? Entonces, cuando quitamos la vegetación nativa, ya tenemos que uno de los principios naturales de la
lo que es sustentabilidad natural del ecosistema, ya lo rompimos, ya no hay biodiversidad. Ahora hay una uniformidad. Y cuando hay una uniformidad, normalmente estamos que vamos a tener problemas, básicamente ¿con qué? Con los factores reguladores de los ecosistemas que ya no van a estar allí, por un lado. Y por otro lado, que vamos a tener una dependencia cada vez mayor de fuentes de energía no renovable. Esto es el petróleo. Pero el petróleo, señores, se nos va a terminar tarde o temprano. Y esa es la principal fuente que estamos utilizando como fuente energética, los hidrocarburos. Pero los hidrocarburos se va a terminar. Aún lo que es el carbón, que podríamos decir de los que tenemos más reservas, pero el problema es que de los 3 hidrocarburos más grandes, que es el petróleo, el gas natural y el carbón, este último es el que más contamina y es lo que están utilizando países como el caso de China, que ahorita tienen ya un problema. Si vamos a Beijing, vamos a ver cómo está el aire contaminado de hollín, que es lo que vemos, pero no vemos otra serie de productos contaminantes como tenemos, por ejemplo, lo que es azufre, dióxido de azufre, óxidos nitrosos, tenemos producciones incluso de metano, que decíamos entonces que la agricultura pues es el principal actividad del hombre que causa mayor impacto ecológico. Veamos el caso del agua. No puede ser que del agua, el 70% del agua dulce del planeta, que mañana vamos a ver que es muy poca, estamos utilizando en una sola actividad, eso es en la producción de alimentos. Y sin agua no hay vida. Muy interesante, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué superficie del planeta es apta para producir alimentos? Creo que lo que así es. ¿verdad? Bien, si nosotros vemos nuestro planeta en lo que es la inmensidad del universo, vamos a ver que somos una partícula de polvo, podríamos decir. Esa es nuestra casa. Bien, de esa partícula de polvo, unos 510 millones de kilómetros cuadrados, esa es la extensión de nuestro planeta, pero de ellos unos 376 millones, más del 70%, es mar, ¿verdad? Y mañana vamos a ver que aquellos que creen que el mar nos va a dar de comer, esa es una falacia, porque de hecho ya el mar ya lo estamos sobreexplotando. Así que nos vendrían quedando más o menos unos 136 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales casi dijéramos unos 7 millones están cubiertos por lo que son los casquetes polares y los glaciares. Y todavía lo que es los ríos, los lagos, ocupan un 3%. El resto sería tierra firme. Y de esa tierra firme, prácticamente no más el 11%, algunos dicen 10%, es útil para producir alimento. Bien, doctor. Dentro de la producción de alimentos, la producción pecuaria resulta con mayor impacto ecológico, sería la pregunta. Bueno, en realidad, cuando hablamos de ecosistemas, hablamos que la masa, sobre todo, va circulando entre lo que son los eslabones de la cadena alimenticia. Entonces, si nosotros tenemos a una vaca que para producir 1 kilo de carne va a necesitar, pues, dijéramos, unos 1,000 kilogramos o 2,000 kilogramos de zacate, entonces tenemos que, para producir ese kilo de carne, ese litro de leche, entonces vamos a estar causando, ya decíamos que la agricultura es la actividad humana que causa mayor impacto ecológico, entonces un mayor impacto. A eso, si que tenemos el caso de los bovinos, son rumiantes, y estos son de los productores mayores de metano, y el metano es uno de los gases de invernadero que está causando lo que, dentro de lo que es el cambio climático, hacemos más énfasis, que es el calentamiento global. Dentro del cambio climático, lo que oímos más frecuentemente es el calentamiento global.
¿Por qué es este calentamiento global? Bien, porque cuando hablamos de calentamiento estamos hablando de energía y en realidad creo que es lo que más notamos más fácilmente, ¿no? Que la temperatura subió, que empezamos a transpirar, ¿verdad? Eso es más perceptible que, por ejemplo, lo que son otros fenómenos, que es, por ejemplo, lo de la lluvia ácida o el adelgazamiento de la capa de ozono. Entonces, el calentamiento global es el que hacemos más énfasis. ¿Por qué? Porque es el que observamos y notamos inmediatamente en un lugar cuando está frío o está caliente. Esa es la razón fundamental. Pero en realidad, todos los tres fenómenos que están afectando la capa de ozono, como es, además del calentamiento, la lluvia ácida y lo que es el adelgazamiento de la capa de ozono, los tres en realidad pueden causarnos problemas que ya lo estamos viendo dentro de lo que es pues el derritamiento de las capas, de lo que son de los mantos, de lo que son los glaciares, lo que es los polos, los caquetos polares, lo que son las lluvias, que a veces son tremendamente, que inundan, y por otro lado tenemos sequía. O sea, si hablamos del ciclo hidrológico, vamos a ver que con estos fenómenos, sobre todo lo que es el calentamiento global, estamos cambiando lo que es el flujo de lo que son las corrientes marinas, de lo que es los vientos alisios y contralisios, y todo eso, que el agua es uno de los reguladores del clima del planeta porque distribuye la energía de las partes ecuatoriales a las partes septentrionales, pues todo eso lo estamos en realidad afectando. Sí, doctor, ¿en qué casos ha visto usted en la práctica que podríamos decir que son ejemplos de cambio climático? Bien, yo vengo de una área del norte de México donde tenemos plantas que podríamos decir son indicadoras de lo que es cuando va a entrar, por ejemplo, la estación de invierno, esto es el frío. Nosotros allá tomamos como una de las plantas indicadoras lo que es el nogal. ¿Qué está sucediendo con el calentamiento global? Nosotros antes tomábamos como parámetro, cuando ya el 15%, 20% de las yemas vegetativas del nogal ya brotaron, eso quiere decir que ya no hay peligro de helada. ¿Qué me ha tocado que ver últimamente? Que estás trabajando con unidades calor para predecir eventos biológicos y ves que ya hubo la brotación, como la veíamos antes, pero semanas, días después, viene una helada y eso hace que todas esas yemas vegetativas pues mueran. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si son plantas, podríamos decir nativas del área, que estamos cambiando en cierta forma lo que es el clima del planeta. ¿En qué forma el cambio climático está afectando al ciclo hidrológico? Bien, sabemos nosotros de que en el principio hidrológico tenemos que el sol, la energía del sol, es de la cual solo llega un porcentaje a lo que es tierra firme, causa lo que es la evaporación del agua. Esa agua que ha sido evaporada básicamente del mar, el aire caliente pesa menos, sube. Y como el aire caliente tiene la capacidad de absorber humedad, sube y al ir subiendo va perdiendo calor, lo que llamamos en forma adiabática, y al llegar a cierta altura, esa humedad se va precipitando en finas gotas, que llamamos las nubes, que eventualmente se van a precipitar. Pues bien, con el calentamiento global lo que estamos ocasionando es que puede haber una mayor evaporación. Con ello diríamos va a haber mayor lluvia, y así es en cierta forma, aunque debemos de partir de una premisa. Lo que cae de lluvia este día prácticamente va a ser igual lo que va a caer mañana, o sea,
lo que es en el ciclo hidrológico, nosotros tenemos que cada día, podríamos decir que en el planeta va a llover unos 1.300, otros dirán 1.400 kilómetros cúbicos de agua. Muy bien, si hay un calentamiento, esa cantidad va a aumentar, pero ¿qué va a pasar? Estamos cambiando con lo que es, decíamos, con la temperatura, lo que es el calentamiento del agua. Y con eso estamos afectando lo que son las corrientes marinas. Y al afectar las corrientes marinas, pues va a afectar el clima, ¿verdad?, de ciertas áreas. Así que, en cierta forma, lo que estamos ahorita viendo, que en ciertas áreas llueve fuera de lo que es la estación lluviosa, en otras áreas están sufriendo sequía. Eso es porque en realidad la cantidad de agua, la precipitación que tenemos diariamente en el planeta es prácticamente la que hemos tenido en las últimas, podríamos decir, centurias. En la práctica oímos el efecto del niño y la niña. ¿Qué genera estos fenómenos en la producción de alimentos? Bien, el fenómeno del niño, pues sabemos que tiene ese nombre porque se presenta en lo que son la parte del Pacífico ecuatorial, precisamente en la época de Navidad, que allá sería la época de calor. Entonces, lo que sucede es cuando hay un sobrecalentamiento en lo que es en las aguas cercanas al Ecuador, hace que lo que es la termoclina, hace que se caliente un sobrecalentamiento en las aguas superficiales, y la termoclina que trae el agua fría de lo que son la Antártida, en este caso, no alcanza la superficie. Y esas corrientes marinas de allá, del interior del mar, de la profundidad, son los que traen los nutrientes. ¿A dónde? A la superficie, a la zona eufótica, o sea, donde da el sol. Allí es donde están el fitoplancton, el zooplancton, que le sirve de alimento a otros seres vivos, como son, por ejemplo, las sardinas y las anchovetas. Al no haber esa resurgencia de esos alimentos del fondo, ¿qué sucede? La producción de la anchoveta, la producción de las sardinas, pues se reduce. Y en una parte ya dijimos que el mar ya lo estamos sobreexplotando. El mar no nos va a dar de comer a las generaciones futuras. Esa es, digamos, otra de las cosas que no quisiéramos aceptar. Perdón, faltó lo de la niña. La niña, podríamos decir, es el fenómeno inverso. Hablamos de un sobrecalentamiento. Cuando hay un sobreenfriamiento, ¿qué sucede? Entonces, que esas aguas, esos vientos, esas corrientes de chorro que van de lo que es del este hacia el oeste, pues hace de que ese aire ahora caliente, que al pasar por lo que es el mar, va a llevar la lluvia. Mucha de esa lluvia va a caer ¿a dónde? Allá, por ejemplo, en lo que puede ser Australia, allá lo que puede ser Pakistán, Afganistán, pero aquí, en nuestro medio, vamos a tener sequías. También oímos acerca de la lluvia ácida. ¿Qué lo genera y qué consecuencia tiene en la producción de alimentos? Bien, dentro de nuestra atmósfera tenemos lo que llamamos los gases de invernadero. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, pues dióxido de azufre, óxidos nitrosos. Estos dióxidos de azufre, estos óxidos nitrosos reaccionan con lo que es la humedad, y eso al actuar incluso también con lo que es el dióxido de carbono, que es muy hidrosoluble, causa una acidificación del agua. O sea, en cierta forma, la lluvia, el pH del agua, por naturalidad, es ligeramente ácido, alrededor de un 5.6%. Esa es la lluvia que normalmente cae. Pero ¿qué pasa cuando agregamos más óxidos nitrosos, más óxidos de azufre, más CO2 que le estamos incrementando? Entonces, el pH ahora es más bajo. ¿Qué ocasiona cuando esa lluvia cae y ahora viene con un pH más ácido? Al caer
esa lluvia y pasa, por ejemplo, por los ríos, por los lagos, lo que va a ocasionar es una reducción en el pH, lo va a acidificar. ¿Y qué va a pasar si lo acidifica? Que algunos elementos, como el aluminio, por ejemplo, que es un elemento pesado, ahora a un pH más bajo se va a volver altamente soluble. ¿Qué pasa si una persona toma esa agua ahora enriquecida con un metal pesado como es el aluminio? Va a causar muchos problemas. En realidad, como lo estamos viendo también, aunque no es relacionado con lo que vendría siendo la lluvia ácida, pero sí se está ocasionando ahorita con la sobreexplotación de los mantos freáticos y con lo que es el sobreuso de fertilizantes nitrogenados, la urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio, está sucediendo que la mayor parte de ese nitrógeno no lo aprovechan las plantas. ¿Se va a dónde? A los mantos freáticos. ¿Qué pasa allá, por ejemplo, en Sinaloa, donde mucha gente del campo está tomando esa agua ahora eutroficada con nitrógeno, con exceso de nitrógeno? Eso está ocasionando enfermedades como la hematoglobinuria. ¿Qué es la hematoglobinuria? Es una enfermedad que hace que la molécula de lo que es la que transporta la proteína, la hemoglobina que transporta el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre, entonces ya no tenga el poder de acarrear oxígeno como debería ser y dióxido de carbono. Entonces, ¿qué está ocasionando con estos niños que toman esa agua eutroficada, en este caso con nitratos? Lo que está causando es que no se desarrolle su masa cefálica, su cerebro. Entonces estamos creando desafortunadamente niños con una capacidad intelectual muy, muy baja. A continuación, doctor, ¿qué nos pudiera comentar sobre el adelgazamiento de la capa de ozono? ¿Qué la causa? ¿Qué la ocasiona? ¿Y cuáles serían sus consecuencias? Bien, para esto podríamos comenzar diciendo cómo se formó la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta, que en realidad pues son biocidas, los rayos ultravioleta. Pero gracias a que tenemos un escudo protector que lo forma la capa de ozono en la estratosfera, esa filtra los rayos ultravioleta y ha hecho posible la vida en tierra firme. Eso hace pensar que la vida, cuando no había ozono, entonces tuvo que iniciarse en el fondo del mar. Allí el agua del mar es la que servía como el filtro y que no llega hasta las profundidades abismales. Por eso siempre decimos, la vida vino del mar. Ya lo que es la vida en tierra firme fue una adaptación posterior. De hecho, las plantas superiores que, podríamos decir, conquistaron tierra firme, esto sucedió hasta hace unos 400 millones de años. Fue cuando se empezó a acumular ya materia orgánica en cantidades muy grandes, que esas materia orgánica sometida a altas presiones, a altas temperaturas que teníamos en este caso en lo que es nuestro planeta, con el tiempo llegó a formar los hidrocarburos, el petróleo, el carbón, el gas natural. Ese es el producto que ahora estamos utilizando principalmente como fuente energética. Pero ese recurso que llevó a la naturaleza alrededor de 400 millones de años, no lo estamos terminando ya en más de 2 siglos, que podríamos decir que tenemos ya en lo que ahora llamamos la revolución industrial. Con todo esto, doctor, ¿qué podemos hacer para reducir los efectos del cambio climático en la producción de alimentos? Bien, como decía en un principio, el cambio climático es un tema bastante controversial. Mucho que estamos cambiando el clima
decimos ahorita que es antropogenéricamente, que nosotros somos los que estamos liberando gases que llamamos de invernadero, de los cuales el dióxido de carbono pues es el que está contribuyendo más a lo que llamamos calentamiento global. Pero me decía usted en la pregunta que ¿cuál era la pregunta en sí? Era que, ¿qué podemos hacer para reducir los efectos del cambio climático en la producción de alimentos? Bueno, hay una cuestión en realidad. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Todos, en cierta forma, generamos gases de invernadero, sobre todo dióxido de carbono. Al respirar, al exhalar, todos y cada uno de nosotros estamos produciendo al gas que decimos que contribuye más al cambio climático. Entonces, tenemos, por otro lado, de que algo que podemos hacer para reducir esto es, por un lado, hacer algo de la reforestación. Hablamos de las 3 R's, la reducir, reciclar, ¿verdad? Reforestar, entre otras. Entonces, allí también tenemos mucho de lo que es el dióxido de carbono originalmente que estaba en el planeta, mucho ahorita está formando de la biomasa, de plantas, que ahora al quitar esa vegetación, muchas veces incluso quemando la vegetación, como estamos haciendo en la famosa esa rosa tumba y quema que hace mucha de nuestra gente en el campo, pues estamos generando gases de invernadero. Y por otro lado, estamos reduciendo, podríamos decir, parte de ese carbón que estaba secuestrado, formando parte de la biomasa de lo que es pues lo que estamos utilizando como celulosa para el papel y para todos los servicios que estamos sacando de la celulosa. ¿Qué opina usted, doctor, sobre la producción de fuentes de energía a partir de recursos renovables? Bien, como pues el petróleo se nos va a terminar tarde o temprano, sobre todo los países desarrollados que son los que más usan el petróleo, los hidrocarburos como fuente energética, están viendo en las fuentes renovables una, dijéramos, solución al problema. Pero para mí, cuando estamos recurriendo a decir que vamos a producir, por ejemplo, etanol, y que para eso vamos a utilizar maíz, que para nosotros, acá en México, pues es la principal fuente de carbohidratos, señores, ¿qué queremos? Alimentar con energía que está, dijéramos que contamina menos y produce menos gases de invernaderos a los motores de combustión interna, que son los vehículos, o utilizamos eso como fuente energética a los motores de combustión interna que son cada uno, los estómagos de cada uno de nosotros. Entonces, es en realidad cuestionable el de producir bioenergía a partir de un commodity, como puede ser, por ejemplo, el caso del maíz, y también, tal vez en menor grado, el uso de la caña de azúcar, como lo está haciendo en este caso Brasil, que es el principal productor hoy por hoy de etanol. ¿Qué está sucediendo? Ahorita, este año, en Brasil, van a perder para un monocultivo que es caña de azúcar unos 4 o 5 millones más de hectáreas de selva tropical para producir, en este caso, caña de azúcar. ¿Para qué? Para producir etanol. Y eso hace a Brasil el productor mayor de etanol. Así que yo busco otras fuentes renovables de energía, como puede ser en realidad la fuente inagotable que tenemos, que es el sol, y que podemos utilizarlo en energía eólica, que nosotros tenemos áreas muy adecuadas para producir y podemos ser competitivos, ¿verdad? Podemos utilizar incluso energía a partir de la biomasa, como sería el caso de lo que se está popularizando ya mucho, gracias a Dios, el uso de la excreta, sobre todo de marrano, allá en Nuevo León se está utilizando mucho para producir biogás, para producir etano, que es de los hidrocarburos el que tiene el mayor poder energético. Así que sí tenemos alternativas, tenemos fuentes, pero no veo yo en que plantas como lo que es
la palma aceitera para producir biodiesel para mí no es la solución. La jatrofa, que es otra planta que estamos también proponiendo para producir una fuente alterna de energía, biodiesel en este caso, también para mí no va a ser la solución. De hecho, como en este caso yo le apuesto más a las algas. Hay algas que tienen prácticamente el 40-50% de su biomasa es aceite y eso resulta más fácil producirla. El tiempo me dirá, yo posiblemente ya no lo vea, pero yo, si fuera a producir una fuente alterna de energía a partir de lo que es, en este caso, la biomasa, mi candidato son las algas. El tiempo dirá si estaba o no equivocado. Bien, doctor. ¿Podríamos esperar que todos los países van a resultar afectados por el cambio climático de igual manera? ¿Y a qué nivel de cultivo? Bueno, en realidad, como el calentamiento global, y como dice el nombre, es global, algunos países en cierta forma van a salir ganando. ¿Qué pasa con lo que es la Siberia, del país más grande del planeta? Decimos que es un congelador, pero ¿qué va a pasar ahora si calentamos? Si mucho de ese permafrost, mucho de ese hielo se derrite y ahora sí ya lo podemos utilizar para producir alimentos. O sea que algunos de los países, como el caso de Rusia, podríamos decir, va a salir ganando. A nivel de cultivo también ciertos cultivos van a salir ganando, sobre todo, por ejemplo, cultivos tropicales que los agrónomos clasifican como los C4, como es la caña de azúcar. Al haber mayor concentración de dióxido de carbono, pues va a tener más materia prima para hacer fotosíntesis. Entonces, podríamos decir que vamos a tener un incremento en la producción de sacarosa. O sea que podemos decir que algunos países van a salir ganando, que algunos cultivos van a tener una tasa, dijéramos, respiratoria más alta y van a tener, entre otras cosas, producción, como en el caso del azúcar, de la caña de azúcar más alta, sí. Pero en general, la mayoría de los cultivos son C3, que son los que más en realidad comercializamos y son productos que no usan eficientemente el dióxido de carbono. Entonces, esos no van a salir tan, dijéramos, beneficiados como otros cultivos. O sea, en síntesis, habrá países que van a ganar, pero en general los países, sobre todo países en desarrollo, como el caso de México, cuando este fenómeno del cambio climático se acentúe más, estamos en una zona de alto riesgo y eso es lo que me da miedo. La producción de alimentos. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de paz a estómagos vacíos. Así que eso es lo que me da miedo. Me da miedo sobre todo por las generaciones que vienen. Ya personas como mi caso, que ya estoy más para allá que para acá, pues yo digo, posiblemente no lo vea, pero ya aparte de eso lo estoy viendo por la cantidad de hambruna, la cantidad de gente. Ahora decimos que en el planeta por lo menos 1 de cada 6 habitantes de este planeta están mal alimentados, no tienen en realidad la alimentación mínima necesaria. A esas personas no les vamos a hablar de paz. Bueno, a manera de conclusión, ¿cómo visualiza usted la producción de alimentos ante el cambio climático, doctor? Bueno, esto nos hace pensar que por qué nuestros indígenas, nuestra gente del campo, pues en cierta forma tenía una producción en bases sustentables, tal vez no con altos índices de producción, ¿verdad? Pero sí, con altos índices de productividad. Y eso es lo que tenemos que enfatizar en un futuro. Ya no es producción nomás. Es bonito oír de que tengo un híbrido que produce 8, 12 toneladas de maíz, como puede ser en el caso de lo que es la parte maicera de los Estados Unidos. Pero yo les pregunto, ¿cuántas unidades de nitrógeno utilizaste? ¿Cuánto fósforo? ¿Verdad? El fósforo se va a terminar,
La roca fosfórica tarde o temprano ya no va a haber, y esa es la principal fuente de fósforo. Entonces yo veo en realidad que tenemos que pensar que la producción en un futuro, para poder subsistir como especie, tenemos que pensar ya en hacerlo en principios de sustentabilidad, imitar a la naturaleza. Decíamos en un principio que los ecosistemas naturales tienen factores reguladores, que tienen una biodiversidad, que tienen un reciclado de la materia, que usan eficientemente la energía. Esos son los principios que utilizaban en cierta forma nuestros antepasados y que hizo posible que muchas de estas civilizaciones llegaran hasta nuestros días. Doctor, estamos sorprendidos con toda la problemática que se viene con esto del cambio climático. No sabe cuánto le agradecemos esta introducción, porque prácticamente es una introducción al cambio climático. Y bueno, esta plática va a ser complementada el día de mañana, aquí por el doctor Luis Orlando Tejada, y le vamos a solicitar atentamente, bueno, que nos dé su correo para que si alguien tiene interés en conocer algunos aspectos que como este programa está llegando a diversos lugares, para que pudieran consultarlo si usted nos lo autoriza, ¿verdad? Mañana vamos a tener esta plática un poco más, bueno, va a ser una tipo conferencia magistral que será exactamente a las 13 horas del centro de México. Y bueno, también pueden consultar el correo de la asociación de nosotros de ingenieros agrónomos parasitólogos. Primero le preguntaríamos al doctor que si nos puede dar su correo para que ustedes, si tuvieran interés en este tema, pues el doctor pudiera dar su opinión aquí muy acertada. Bien, mi correo es todo con minúscula, ltejada@itesm.mx. Allí encantado si ustedes hacen algún comentario. Y mañana vamos a desarrollar ese tema en que utilizaremos videoclips, vamos a utilizar DVDs para ir ilustrando y sobre todo mandar el mensaje para los jóvenes. A mí me interesa mucho, yo me dediqué toda mi vida prácticamente a la educación de los jóvenes. Ahí está el futuro. Señores, a esos jóvenes que le estamos fallando en las universidades, porque para mí las universidades casi se han vuelto, estoy hablando de públicas y privadas, en fábricas de títulos, pero no de profesionales. Tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes a que salgan sabiendo hacer, porque si no son parte de la solución, son parte del problema. Y gran culpa la tenemos nosotros, ¿por qué? Porque los hacemos que memoricen conceptos que nunca les enseñamos cómo utilizarlos, cómo poner en práctica esos conocimientos. Les estamos fallando y eso no se vale. Doctor, no sabe cuánto le agradecemos su participación. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para en unos minutos más va a dar inicio la mesa relacionada con nuevos insumos para el control de plagas, que dará inicio en unos minutos más a las 16 horas, tiempo de México, y ya reanudaremos la plática en unos minutos más, mientras que organizamos ya la integración de las pláticas y que tengamos ya la presentación de los compañeros de la industria que van a dar a conocer nuevos productos y algunos comentarios. Le agradecemos atentamente en nombre de la Asociación de Ingenieros Agrónomos Parasitólogos al doctor Luis Orlando Tejada, su paciencia y su disposición sobre todo para participar en este evento, para enriquecer sobre sus conocimientos. Doctor, le agradecemos mucho y bueno, hacemos una pausa. Muchas gracias.